Martínez y sus tropas defienden con coraje el campanario y vuelven a rechazar los ataques de flanco y de frente que les hacen los coroneles Cordero y Quintanilla. Morazán se acerca entonces y vigoriza la acometida arengando sus tropas y lanza por el oriente al coronel Esteban Ciero con 2 compañías de reserva, mientras volvían a la carga los coroneles Cordero y Quintanilla por el flanco izquierdo y el frente. Cogido entonces a 3 fuegos, Martínez, que tanta resistencia había hecho, se rinde, mientras los de Ferrera aún se sostenían peleando en la iglesia y casa parroquial, hasta que al oír los vivas de la Federación por el lado del campanario y notar que en este sector no había ya resistencia, presos del pánico, ordenaron retirada, al darse cuenta además que las columnas del coronel Ciero amenazaban con cerrarles la retaguardia al avanzar por el lado oriente del poblado. Al iniciarse la derrota y desbande de las tropas del separatista Ferrera, el general Morazán ordenó la persecución de ellas a una sección de dragones y una compañía de infantes, que puso al mando del coronel Marcelino Pérez, y la cual no había tomado parte en la acción por falta de espacio en el terreno. Los derrotados huían para Suchitoto, y sobre el Lempa, buscando a algún vado para atravesarlo, uno de los ayudantes de Ferrera, el capitán Brito, quiso agrupar a los que huían y organizar la retirada, pero fue atacado y deshecho por el coronel Pérez, muriendo en la contienda. La persecución de los derrotados continuó hasta la frontera de Honduras. Las bajas de Ferrera en la acción fueron 152 soldados y 8 oficiales muertos, 250 prisioneros, habiéndose capturado una pieza de artillería de 4 libras, 700 fusiles y 17 cajas de parca, los archivos del ejército, instrumentos de música y banderas. Del lado de los federalistas, hubo 16 soldados y un oficial muertos, 3 jefes, 3 oficiales y 18 soldados heridos. Para evitar nuevos ataques, Cabañas se internó nuevamente en territorio hondureño, avanzando sobre Tegucigalpa, queriendo los ocupantes de esta plaza llegar a un acuerdo que no se concretó, con lo cual Cabañas procedió a atacar en la aldea Soledad, destrozando. Para proseguir la lucha como era convenido entre Honduras y Nicaragua contra El Salvador, y primordialmente contra Morazán y sus amigos, el gobierno de Nicaragua envió una columna armada a la cual llegó hasta Tegucigalpa. Antes del arribo de los nicaragüenses, hubo una escaramuza sin mayores bajas en la Trinidad, el 23 de enero de 1840. El 26 de enero de 1840, Cabañas y sus tropas llegaron al Llano del Potrero, paraje situado a 5 kilómetros al sur de Tegucigalpa, dando resistencia nuevamente a los nicaragüenses que se refugiaron en Comayagüela, barrio de Honduras. Posteriormente, Cabañas fue derrotado por las fuerzas nicaragüenses, teniendo que regresar a El Salvador con Morazán. Mientras todos estos sucesos se llevaban a cabo, los aristócratas, clericales y conservadores de Guatemala fingían querer la unidad de Centroamérica y acusaban enteramente a Morazán de ser el único culpable de los estados desligados del Pacto Federal, cuando en realidad lo que pretendían los reaccionarios era eliminar del escenario político al auténtico defensor de la Federación. Ya depuesto Carlos Salazar por Rafael Carrera del cargo de jefe de Estado de Guatemala, este fue sustituido por Mariano Rivera Paz. El 25 de julio de 1838, Rivera Paz, como jefe del Ejecutivo, había pedido y obtenido del Congreso de Guatemala una amnistía general por todos los delitos políticos y conexos cometidos desde el 15 de septiembre de 1821 hasta la fecha antes mencionada, en que se aprobó dicha gracia, dispensándole trámites de urgencia a la iniciativa a petición de Juan Francisco Barrúnez, cuya imprudente magnanimidad lo hizo pecar de ingenuo en el sentido político, en el más alto clímax de aquella crisis en que se debatía el triunfo del federalismo o en el del separatismo, y la ley de olvido en debate absolvió la culpa y pena a todos los enemigos de la unidad de Centroamérica. Por ese decreto, pudieron regresar todos los expatriados el 11 de julio de 1829, a causa del golpe de Estado de 1826, para que viniera de nueva cuenta a conspirar contra la Federación. El 26 del propio mes de julio de 1838, el Congreso guatemalteco derogó las leyes emitidas anteriormente sobre el matrimonio civil, divorcio, libertad de testar y suspensión de días festivos y religiosos, que constituían una demora para el trabajo y la economía nacional. El 17 de abril de 1839, por decreto que sancionó Mariano Rivera Paz, se declaró a Guatemala Estado libre, soberano e independiente. En medio de aquellas circunstancias, el general Morazán, conocedor de que el alma de las agresiones y amenazas contra su gobierno y de las tendencias pertinentes para destruir la unidad centroamericana no tendrían fin mientras los conservadores dominasen en Guatemala, decidió cortar por lo sano aquel estado de zozobra
y aquella serie de atentados contra la paz del Istmo, llevando sus armas a la capital Chapina. Cauteloso sobre la expedición que meditaba emprender contra el foco de sus principales adversarios, y consciente de la incertidumbre e inmutable suerte de las cosas humanas, pensó en la seguridad y porvenir de su familia, tomada una vez de rehén por sus enemigos. Quiso en aquella ocasión ponerla en recaudo, enviándola a residir fuera de El Salvador. A principios de marzo de 1840, la señora María Josefa Lastiri de Morazán y sus hijos se trasladaron a Costa Rica para finalmente residir en David, Panamá. El 18 de marzo de 1840, Morazán hizo un último intento por restaurar la unión. Reunió unos 1.300 hombres y con ellos marchó a Guatemala. Una vez posicionado, Morazán marchó desde el sur, atacando a los hombres de Carrera ubicados en la capital. Pero Carrera le había tendido una trampa, pues había sacado la mayor parte de su propia fuerza fuera de la capital, dejando solo una pequeña guarnición, muy visible en el interior. De esta manera, Morazán y sus hombres acabaron con la carnada, pero luego se vieron asaltados desde todas las direcciones por las fuerzas de Carrera, compuestas por unos 5.000 hombres. Fue una batalla notoria por su salvajismo, y reveló el lado despiadado de Carrera, cuyos hombres cantaban «Salve Regina» y gritaban «Viva Carrera» y «Muerte a Morazán». A la mañana siguiente, Morazán se estaba quedando sin municiones. Luego ordenó un aumento en el fuego desde 3 esquinas de la plaza, con el fin de llamar la atención, mientras él y algunos de sus oficiales apenas lograban escapar con vida rumbo a El Salvador. La victoria de Carrera fue decisiva. Morazán y su diezmada falange llegaron a Huachapán el 24 de marzo a las 4 de la tarde, después de que el general Cabañas, tras ligero tiroteo, puso en desbande a 800 cachurecos que pretendieron batirlo y evitarles la entrada a la plaza, apostados en el llano de la laguna. El 4 de abril de 1840, ante una junta de notables, Morazán manifestó su renuncia y su resolución a salir del país, pues no deseaba causarle más problemas al pueblo salvadoreño. Es así que el 8 de abril de 1840, el general Francisco Morazán tomó el camino del exilio. Partió desde el puerto de La Libertad, El Salvador, a bordo de la goleta Izalco, acompañado por 30 de sus más cercanos amigos, entre estos Antonio Rivera Cabezas, Carlos Salazar, Trinidad Cabañas, Gerardo Barrios, Joaquín Rivera, Doroteo Vasconcelos, Pedro Molina, entre otros veteranos de guerra. Al arribar a Puerto Caldera, Costa Rica, solicitó asilo para 23 de sus oficiales, el cual le fue concedido. 7 de ellos continuaron con el viaje a América del Sur en su compañía. Morazán arribó a Chiquirí y luego pasó a David, Panamá, donde su familia le esperaba. Mientras se encontraba en esta localidad, Morazán fue informado por sus amigos acerca de las terribles persecuciones sufridas por sus partidarios a manos de Rafael Carrera y otros líderes liberales de América Central. Indignado por estos hechos y por la cadena de insultos y calumnias contra él por algunos miembros de la prensa, Morazán escribió y publicó su famoso Manifiesto de David con fecha 16 de julio de 1841. En este manifiesto, Morazán ataca a los serviles a quienes acusa de ser hombres mezquinos y abusadores de los derechos más sagrados del pueblo. Asimismo, les recuerda que se opusieron a la independencia de Centroamérica y sacrificaron la libertad al unirse al imperio de Iturbide. Por lo tanto, les hace saber que Centroamérica no es su patria, sino la patria de aquellos que hicieron resonar el grito de la independencia en todo el reino de Guatemala, y se sintieron electrizados con el sagrado fuego de la libertad. Morazán todavía se encontraba en David cuando recibió llamadas de sus colegas liberales en Costa Rica. Braulio Carrillo, gobernador de ese estado, había restringido las libertades individuales, limitado la libertad de prensa y había derogado la Constitución Política de 1825, que fue sustituida por una nueva Carta Constitucional, denominada Ley de Bases y Garantías, la cual declaraba en sus artículos 1 y 2 que el jefe de Estado en Costa Rica era elegido por el pueblo y que éste era inamovible, lo que sus enemigos convirtieron en vitalicio, llamándole entonces dictador una y otra vez. Por otra parte, Carrillo también había declarado a Costa Rica un estado libre e independiente. A pesar de estos hechos, Morazán quiso mantenerse alejado de los asuntos políticos de Centroamérica y continuó su viaje rumbo a Perú. Una vez en Lima, recibió la invitación del mariscal Agustín Gamarra para comandar una división peruana, en momentos en que su país estaba en guerra con Chile. Sin embargo, Morazán se negó, porque se encontró con que esta guerra era muy confusa.
En el Perú, Morazán tuvo la fortuna de encontrar buenos amigos con los que compartía los mismos ideales. Entre estos estaban los generales José Rufino Echenique y Pedro Bermúdez. Por el año de 1841, los ingleses comenzaron a intervenir en el territorio de la Mosquitia, ubicado entre Honduras y Nicaragua. Este acontecimiento impulsó a Morazán para poner fin a su autoimpuesto exilio en el Perú y decidió que era hora de regresar a Centroamérica porque lo consideraba un deber y un sentimiento nacional irresistible, no solo para él, sino para todos aquellos que tienen un corazón para su patria. Con el respaldo financiero del general Pedro Bermúdez, partió desde el Callao a finales de diciembre de 1841, a bordo del buque Cruzador. En ese viaje fue acompañado por el general Cabañas y Saravia y otros 5 oficiales. Él y sus compañeros hicieron una parada en Guayaquil, Ecuador, y Chiriquí, Panamá, donde tuvo la oportunidad de reunirse con su familia una vez más, antes de regresar a América Central. Una vez en La Unión, El Salvador, el 15 de febrero de 1842, dispuso los arreglos para enviarles una comunicación a los gobernantes de Centroamérica de cuál era la razón de su regreso. La oferta de servicios hecha por Morazán y sus amigos fue contestada el 18 de febrero de 1842 por el jefe de Estado salvadoreño Antonio José Cañas, desde San Vicente, dándole negativa a sus peticiones. Además, el jefe de Estado Cañas le advertía que enviaba 2 comisionados con el encargo de darle amplias explicaciones sobre la situación del gobierno y del país. Hizo salir al general Francisco Malespín al mando de una fuerte columna con instrucciones de capturar a Morazán en San Miguel o donde le diera alcance. Lo que había en medio de aquellas circunstancias era que los gobiernos de Centroamérica habían firmado tratados, en virtud de los cuales se comprometieron a no permitir la entrada en sus respectivos dominios al general Morazán ni a ninguno de sus amigos. Es así que Morazán decide marcharse a Costa Rica. El 7 de abril, sin ningún contratiempo, la flota de Morazán, que era compuesta por 5 buques, desembarcó en el puerto de Caldera, Costa Rica, pero su marcha no la emprendió hasta el 9 del mismo mes. Carrillo dictó un decreto en el que mandaba a reunir todo el ejército para la defensa del Estado contra el enemigo extranjero. Su plan defensa contemplaba un grupo de hombres a cargo del salvadoreño Vicente Villaseñor, quien, con su traición, truncaría dicho proyecto de defensa. Carrillo no deseaba el derramamiento de sangre, por lo que pensó en hablar con Morazán, pero este fracasó. El general Morazán tenía ya concertada una entrevista, y no precisamente con el mandatario costarricense, sino con Villaseñor. Así pues, él y este último firmaron el Pacto del Jocote. El 13 de abril de 1842, las fuerzas de Morazán entraron en la ciudad de San José. Una hora más tarde, Carrillo inició su destierro hacia El Salvador. El primer acto de Morazán fue abrir las puertas del Estado a refugiados políticos costarricenses y centroamericanos. También, el nuevo gobernante se dedicó a derogar algunas de las leyes emitidas en la época de Carrillo, además de otras reformas.